¿Ya? ¿Hace calor? No. Está caluroso acá adelante, ¿no? ¿Qué tal si prenden este de acá? ¿Sí? Ese de ahí, ¿ya? Si lo pueden prender y le hacen la letita para arriba porque si no le va a pegar ahí y los que están ahí van a sentir frío. Como quedan quietecitos, ya. Eso es. Bien. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, como hemos estado hablando, ¿no? Y aquí es para valiente. Dígale al de al lado, ¿eres valiente? Pregunta, ¿eres valiente? Sí, aquí es para valiente, hermano. Ya, Pastor David, si puede levantar la paletita porque si no le da directo, que quede más recta. Hay una cosita ahí, no sé. Ya, por favor, porque si no van a quedar congelados ahí. Los hermanos que están van a pedir que se apague, entonces, bien. Vamos entonces, libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17. ¿Ya? Ok. ¿Qué le dije yo? Que esto es para valiente, ¿cierto? Confiemos al hablar a otros de Cristo. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos creen en el Señor? Aleluya. Vamos a ver aquí un hecho puntual que le pasa a los discípulos, ¿cierto? Y que es importante. ¿Por qué Dios te sacó de la cárcel del pecado? ¿Ya? Vamos a hacer una relación ahí con la cárcel. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué Dios nos sacó del pecado? ¿Por qué nos quita del pecado? ¿Ya? Aquí usted tiene un símil acerca de esa situación con el ángel. Leo en el nombre del Señor. ¿Está acá ya conmigo? ¿Sí? Dice el verso 17. Entonces, levantándose, capítulo 5 del libro de los Hechos, ¿cierto? Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. De celo. ¿Por qué se llenaron de celo? Porque en el verso 17 dice, el verso 16, perdón, dice, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados en espíritu inmundo, y todos eran sanados. Que había una manifestación de gloria. Había una manifestación de poder sobrenatural a través, ¿cierto?, de estos discípulos, de estos hombres de Dios, porque estaban hablando del Señor. Ya vino mucho temor. Usted sabe lo que pasó con Ananías y Zafira. De ahí vino un temor. Vino temor sobre la iglesia y sobre aquellos que estaban mirando, que el resto de la ciudadanía estaban allí. Entonces, en ese sentido, fue grave, fue una situación así. Dios quiso poner las cosas en orden. Y cuando Dios trae justicia, tenemos que estar muy fuerte, muy firmemente sujeto, ¿cierto? Que el Señor es juez y es justo. Es juez y es justo. ¿Ya? Y entonces eso tengámoslo muy clarito. ¿Ya? Seguimos entonces. Ese verso 17 entonces, producto de todo lo que estaba sucediendo, esta gente se llenó de celos. De celos. ¿Ya? ¿Cierto? Una palabra que significa, ¿cierto? La peor forma de celos. La peor forma de celo. Esta palabra, seloe, seloa, es una palabra en el griego que tiene este significado de ser, ¿cierto?, lo peor. Esta gente maquinó. Esta gente pensó hacer algo malo. ¿Me entiende? El celo, dicen algunos entendidos que es bueno tenerlo en una medida para preocuparte siempre del otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Sobre todo dentro del matrimonio. Es bueno un poquito de celo, es como sazonar la relación, ¿no? Más o menos, ¿ya? Pero un poquito, ¿no? Pero cuando ya el celo es desmedido, hermano, wow. Ya, hay un celo imaginativo, bueno, pero este es un celo malo. Estos querían hacer algo malo, ¿me entiende? Estos estaban irritados, estaban ya hartos con estas personas que le trajeron y le hicieron puro mal. ¿Ya? Así que no había ninguna cosa allí, sino que había un entusiasmo de hacer algo perverso para contra esto. ¿Ya? Entonces, estos que eran, ¿cierto? Esta gente que no tenía, que no le gustaba lo que estaban haciendo sus discípulos, bueno, se llenaron de este ser. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Está conmigo? No le importe la pantalla, qué bueno que esté en la pantalla así, que no se... qué bueno, porque así va a leer la Biblia. Y si no la trajo, ya es una cosa que va a tener que tener usted en cuenta, que hay que traer la Biblia. ¿Me dicen amén? Eso es. Verso 18. Y echaron mano, dice. ¿A quiénes? A estos que estaban siendo usados. ¿Ve que hay que ser valiente? ¿Qué tal si te toman preso por predicar el Evangelio? Wow. ¿Ya? Claro.
¿cierto? Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Me imagino que quiso decir la Escritura, donde estaban todos los parias de la sociedad, no buscaron una, ¿cierto?, cárcel específica donde pudieran... No, lo echaron donde estaban todos, no, punto y se acabó. Ya, allí quedaron. Entonces, estaban presos, ¿ya? Pero note, por favor, contra Dios nadie puede. Contra Dios nadie puede, hermano. Y eso entonces, la gracia que Dios nos ha dado, ¿ya? Si tú estás con Dios, no estás solo. Y si alguien va contra ti por causa de Dios, no se está metiendo contigo, se está metiendo contra Dios, ¿ya? Entonces, por eso hay que ser valiente en las cosas del Señor. Usted no puede sentirse solo, sola. Usted sabe que Dios algo hará bajo una circunstancia, aunque sea muy difícil para usted, muy complicada para usted, pero algo hará el Señor en favor de tu vida. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, ninguno lo va a impedir. No hay fuerza, no hay poder en esta tierra que impida lo que Dios quiere hacer con tu vida. Así que no va a haber obstáculos, no hay familia, no hay persona que pueda impedir que Dios te use. Que Dios, ¿cuántos se alegran por eso? Que Dios te use. No hay nadie que te va, mira, pueden cortar la lengua, pero de alguna manera vas a escribir y vas a mandar el mensaje igual. Oh, ¿cuántos dicen amén? Que no sé, algo va a suceder. Eso es extraordinario. Y esto me gusta porque la apertura de la cárcel de los discípulos, ¿ya?, no era simplemente porque era injusto que fuesen a la cárcel, que ya eso era una buena medida, ¿no?, de liberarlos. Pero fue mucho más allá. Leo el verso 19, dice: mas un ángel, ¿ya?, del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, les dijo. Ve, hermano, que cuando uno viene a Cristo, el Señor te saca, te libera, pero te dice lo que tienes que hacer. Que el Señor no quiere simplemente nuestros aplausos, no quiere nuestras cuantas glorias a Dios o nuestras alabanzas. No, Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que hagamos lo que Él dice que debemos hacer. ¿Ya? Y entonces, cierto, producto de que el ángel lo sacó poderosamente. Por favor, ya lo vamos a leer. Esto es extraordinario, porque este es un hecho sobrenatural. La gente no puede entender cómo Dios nos cambió. No sé si alguien, a ti, algún amigo que te conoció, pero eras cuanto a lo mejor el alma de la fiesta y hoy día te conoce, tan diferente, tan distinto, no puede entender cómo cambiaste. ¿Cómo pasó eso? ¿Ya? Y tú le dices el Señor, y para él el Señor no es nada. Queda igual de colgado. ¿Ya? Pero que Dios nos cambia, Dios nos cambia. Y que Él tiene el poder para hacerlo, lo hace y lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántos somos hijos de Dios hoy día por esa misericordia de Él, no? ¿Cierto? Sacándole, entonces le dice, le da una determinada tarea a hacer. ¿Ya? Ir. Y puesto en pie en el templo. Mire dónde le dice que vayan. ¿A dónde? Al templo. ¿Cierto? Al templo. Y esta es una característica, ¿cierto?, después de Pablo. Pablo iba donde estaba la sinagoga. Sabían que allí estaban los judíos. Y él quería entregarle el mensaje de Jesucristo al Señor. Así que es algo que está dado, ¿cierto?, en el Espíritu del Señor, ¿no? De que vayan donde el pueblo y le hablen del Señor. Bueno, vuelvo a repetir. Y puestos en pie, dice, en el templo, a anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Esta palabra, esta vida, es nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Porque la palabra de Dios que da vida es el Evangelio del Señor. Es la palabra que cambia nuestra vida, es la que da vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y ya ellos habían tenido una reprensión. Vaya conmigo al capítulo 4, recordemos algunas cosas allí, versos 19 y 20. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ya? Y aquí está el mensaje: porque no podemos. Wow. Qué hermoso eso, ¿no? Y a usted o a mí nos da temor de hablarle del Señor. Cuando esto decían, pero no podemos. Que hay algo que está dentro de nosotros. Hay algo que nos determina a hablar. No podemos dejar de decir. ¿De qué?
lo que hemos visto y oído. Que habían visto milagros y habían visto, ¿cierto?, al Señor actuar a través del milagro. Habían escuchado el mensaje del Señor, ¿cierto? Ellos mismos, o Pedro había sido precursor de ese mensaje. Bueno, no podían dejar de decir esas cosas. Entonces, mi hermano, mi hermana, no, usted tiene que decirle a la gente, y la gente no puede dejar de escuchar lo que usted tiene para ellos. ¿Me entiende? No. Usted puede hacerlo. Usted tiene que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted es sacado de la cárcel, como dije hace un momento atrás, del pecado. Liberado de alguna manera, ¿cierto? A través de la palabra del Señor que alguien le dio. Porque Dios también usó un ángel, un mensajero del Señor. Alguien le guió a usted a Cristo. ¿Ya? ¿Cierto? Y lo sacó de allí, de ese lugar. Entonces nos da una tarea, nos hace un trabajo, nos da y nos determina un tiempo para hacerlo. ¿Ya? Y dice que debemos estar, bueno, en este caso, ¿cierto? Los discípulos tenían que estar allí en el templo anunciando entonces esta palabra del Evangelio. ¿Ya? ¿Cierto? Habiendo oído esto, los discípulos, ¿cierto?, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermano, por favor, quiero que lea usted entre el versículo 20 y el 21. ¿Cómo salieron estos de la cárcel? Léalo, por favor. ¿Lo lee? No, pues no lo puede leer, porque no está escrito. No hay nada. No está. En el verso 20 no hay nada, y en el verso 21 al comienzo tampoco. Pero ¿cómo estos estaban allí ahora, en la mañana, en el templo? ¿Cómo llegaron allí? No hay. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Un acto sobrenatural. El Espíritu manifestándose. ¿Se recuerdan de Felipe después con el etíope? Felipe estaba en un lugar, en un avivamiento, se dice así, ¿cierto? ¡Pum! Fue trasladado donde estaba el etíope, que iba de camino a la ciudad de Candaza, ¿ya? Y entonces iban, y ahí apareció Felipe, en el carro. ¡Ja! ¿Cómo apareció Felipe ahí? Fue llevado por el Espíritu. Y aquí estamos en el mover del Espíritu Santo. Así que las cosas sobrenaturales eran naturales. Eran naturales. ¿Ya? Lo vamos a dar cuenta después. Nadie fue golpeado. No se abrió la cárcel. El guardia seguía de pie. Estaba todo igual. Pero los discípulos no estaban ahí. ¿Estaban dónde? ¿Dónde estaban? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Enseñando. Mejor dicho, ellos hicieron lo que el ángel les dijo. Que hablasen, que contaran, que hablaran de Cristo, ¿cierto? Esa es la palabra de vida, ¿no? Esta palabra que trae vida. Entre tanto, dice, vinieron el sumo sacerdote, ¿ya? Y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Lo iban a juzgar, porque en el versículo 17 lo metieron a la cárcel. ¿Dónde creían que los discípulos estaban? En la cárcel. Para ellos estaban, ¿dónde? En la cárcel. No había otro lugar. Porque ¿dónde los dejaron ellos? Allí. ¿Qué problema viene ahora? Y ese es el problema de mucha gente, de muchas personas, que no quiere reconocer lo sobrenatural de Dios. Cuando tú le cuentas, ¿cierto? ¿Se recuerdan ustedes toda esta situación que ha ocurrido con los niños que vivieron la experiencia del Espíritu Santo en un colegio? ¿Dónde fue? ¿Lota o no? ¿Coronel o Lota? Algo por ahí. Pero fue en el sur, ¿ya? ¿Cierto? Y cayeron bajo el Espíritu Santo, entonces se desmayaron. ¿Ya? Para usted, para mí, caer bajo el Espíritu Santo, los que hemos tenido la experiencia, es normal y natural. Y aún más nos levantamos muy bien y quisiéramos siempre caernos. ¿Ya? O según ellos desmayarnos. Porque es normal, es natural, la Biblia lo hace. Que hay esencia, hay acciones sobrenaturales incomprensibles para el hombre porque son cosas espirituales. Y las cosas espirituales, según la Escritura, se entienden a través del Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, tiene una razón, ¿cierto? Así, de pensamiento humano, claro que no. Claro que lo van a hacer así. ¿Ya? Porque ningún padre se quejó, porque los padres sabían que era un colegio en el Señor. Para ellos era normal. Bueno, sigo entonces. Y esto estaba pasando aquí también. Estos hombres estaban creyendo que estaban allá, pero no estaban allá. ¿Ya? Pero cuando llegaron el alguacil, ¿no? El jefe de toda la guardia, ¿cierto? Los hallaron en la cárcel. ¿Ya? Entonces vinieron y le dieron aviso. ¿A quiénes? Al sumo sacerdote,
Aquellos que fueron convocados, ¿cierto? Al Sanedrín allí en pleno, esos 70, no sé cómo se congregaron tan rápidamente, pero para hacer las cosas malas muchas veces la gente se junta rápidamente, ¿no? Para juzgar a otro, condenar a otro. Y aquí estaban estos recibiendo, por eso hermano, hay que ser valiente para predicar la palabra del Señor cuando dicen amén. Aquí hay algo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Este año es un año de multiplicación, es un año diferente. Tu vida tiene que cambiar cuando dicen amén. Tienes que ser lleno y llena del Espíritu Santo. Mira, no nos va a ser fácil, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Bien. Entonces, Pedro estaba allí, ¿cierto? Hablando, como el ángel le demandó a que hablase, ¿ya? Y estos otros tratando de solucionar el problemita donde estaba. ¿Qué problema? ¿Qué dificultad? ¿No? ¿Cierto? Entonces volvieron y le dieron aviso a los sacerdotes. Diciendo entonces, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda, ¿va leyendo conmigo? Con toda seguridad. Mejor dicho, si estaba con llave, estaba con llave. Si estaba con candado, estaba con candado. Si estaba con cadena en la cárcel, estaba con cadena. La seguridad estaba. ¿Ya? ¿Cierto? Y los guardas, o los guardias, ¿cierto? Afuera de pie ante las puertas. Nada anormal. Todo normal. Todo normal. Más, cuando abrimos, a nadie, ¿cierto? Hallamos dentro. ¡Wow! ¿Entiendes? En el relato bíblico, si somos consecuentes, si estamos puestos en los pies de los sacerdotes y de todo el concilio, lo que debiéramos haber escuchado o leído nosotros, a lo menos que Lucas hubiese escrito, es la pregunta: ¿y cómo salieron de allí? Debiéramos, ¿cierto?, tener una pregunta: ¿y cómo fueron liberados? ¿Quién los sacó? ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó con el cuerpo de Cristo, no? ¿Se recuerdan? Ya habían vivido la misma situación estos mismos. Que cuando Cristo murió, ¿cierto? Fue llevado, pusieron guardias, pero cuando la piedra fue removida por los ángeles, ¿ya? ¿Qué dijeron los guardias? Que vinieron los otros, inventaron todo un cuento y que se llevaron el cuerpo. Para no dar lugar a la resurrección. Para no dar lugar a este Jesús. Porque el que causaba problemas, le causaba problemas. Porque ellos no querían creer, ni creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ya? Así que, entonces, ¿qué hicieron esto? Caso omiso de hablar de esto. Casi una provisión en conciencia. No hablemos, no digamos nada. Porque mientras menos hablamos de esto, menos se va a dar cuenta la gente de lo que pasó. Yo creo que eso es lo que pensaron ellos. Entonces, cuando oyeron estas palabras, ¿cierto? El sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Lo que dijo: ¿qué hacemos ahora? Si nosotros decimos que, ¿cierto?, alguien los sacó, el problema era qué reacción iba a tener el pueblo. ¿Por qué? Porque ciertamente, verso 13, si está conmigo en el mismo capítulo, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Más, hago referencia, más, subrayo, el pueblo los alababa grandemente. Esta era la actitud del pueblo. El pueblo reconocía que estos hombres eran hombres de Dios. Que Dios era el que estaba actuando sobre la vida de ellos. Sobre la vida de ellos. Así que eso es maravilloso. ¿Ya? Entonces, ellos ya sabían lo que estaba pasando y cuál era la actitud del pueblo para con estos discípulos. Entonces, por cierto, estas palabras de los sacerdotes, de la forma como lo miraban, y entonces lo que entró en sus vidas, la duda en qué acabaría toda esta situación. Así que es una forma complicada. Es algo que va a acabar simplemente complicado. ¿Ya? Pero encontramos aquí, hermanos, nos hallamos frente a alguna cosa, ¿cierto?, donde ya el ángel había determinado liberar, ¿cierto?, por orden del Señor, liberar a estos hombres, hacerles que hablen de Cristo y que sigan
manifestando el mensaje del Señor. Porque esto era de Dios, no era, ¿cierto?, de una acción, de alguien simplemente que se le ocurrió de la idea o de un grupo de personas, ¿cierto?, puesta de acuerdo para hacer esto. No, era de Dios y Dios iba a defender esto. Hermanos amados, cuando tú hablas de Dios, Dios te defiende. Confía, confía, el Señor te defenderá. El Señor va contigo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces de esa manera los discípulos no le importaba lo que iba a suceder. Ellos no se pusieron a dudar. Ellos no se quedaron callados. Ellos enseñaron la palabra. Ellos hicieron lo que hicieron. Pero hermanos, recuerde tiempito atrás, ¿cierto? En la vida de Pedro. Pedro era un timorato. Pedro era un cobarde porque él negó a Jesucristo. Y lo negó porque otros lo reconocieron que anduvo con Jesús y que hablaba como él. Pero ahora a Pedro no le importa su vida. Porque una persona llena del Espíritu Santo, una persona con el Espíritu de Cristo, no tiene temor. No importa el rechazo de quien venga. No importa, aunque sea a la familia que uno ama, ¿cierto? A los seres queridos que uno tiene. Pero cuando tiene el Espíritu Santo, uno sabe que ellos están equivocados. No peleará con ellos, pero uno seguirá manifestando a Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Manifestando esa gracia de Dios, manifestando el poder del Señor. ¿Lo necesitamos? Necesitamos que así sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Verso 25. ¿Ya? Pero viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están, ¿dónde? ¿Y qué hacían? ¿Enseñando a quién? ¡Wow! ¿Se imagina usted? Le prohibimos que hablara en el nombre de Jesús. Le dijimos que no enseñara. Además, todas estas cosas, ¿ya? ¿Cierto? Nos entramos en celo, nos irritamos, los tomamos y los ponemos presos. ¿Ya? Y esta gente sin mucho trabajo, ahora nuevamente está en el templo y está enseñando. ¿Qué le parece a usted eso? La insistencia insoportable. ¿Qué gente tan porfiada? ¿Qué gente tan porfiada? ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mismo libro de los Hechos más adelante dice, y estos que trastornan al mundo, han llegado aquí. Hermanos amados, ojalá la gente diga, tú me trastornas. ¡Wow! No te soporto. Tanto que me hablas de ese Cristo, de ese Jesús. Dios. Oh, Jesucristo. Y estás lleno del Espíritu Santo, estás llena del Espíritu Santo. Ya no va a haber nadie que te detenga. No va a haber nada que te detenga. Tú vas a seguir hablando de esto. ¿Ya? Así que, entonces, a pesar de esto y del anuncio de la gente, ¿no? De aquellos que trabajaban para estos sacerdotes allí, le fueron a dar esta noticia. Pero no era una noticia grata. Según ellos, no era una noticia grata. ¿Ya? Le dijeron que no predicara y ahí estaban predicando. Lo metieron a la cárcel, están libres. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Ya? Ahora, mi hermano, note por favor, aquí hay un peligro, de alguna manera hay un peligro. Si ciertamente la Escritura hasta aquí, y lo dejamos hasta aquí, no nos hace ver ese peligro, pero hay un peligro. Hay un peligro de vida, hay un peligro que cuanto que se le quite la vida, que sea muerto. Hay un peligro que algo malo le suceda. Porque el hombre, ¿cierto? Irritado, ¿cierto? Guiado por Satanás, lo que quiere es eliminar. ¿Me entiende? Él buscará las armas y la fuerza de cómo poder eliminarlo. Pero frente a las cosas de Dios, nunca te olvides que Dios siempre tiene un plan. Y su plan no ha cambiado, ni cambiará. ¿Ya? Y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que aunque haya ese destello, ¿no? Esa nube de problemas, de que puede venir un problema para tu vida, porque en algún lugar puedes estar haciendo alguna cosa y a lo mejor vas a salir mal de ese lugar, pero no porque tú eres malo, sino por causa de Jesucristo el Señor. ¿Ya? Siempre está ese riesgo, siempre está esa palabra. ¿Ya? Pero ¿le creemos al Señor o no? ¿Cuántos dicen amén? Le creemos al Señor. Y en ese aspecto tenemos que seguir entonces predicando el Evangelio. ¿Ya? ¿Me entienden? Suban los chicos de la música, verso 26, y quedamos allí, porque hasta allí tenemos que quedar. Verso 26. Entonces fue el jefe, ¿cierto?, de la guardia, ¿cierto?, con algunos alguaciles o algunos sirvientes y trajo sin violencia, ¿cierto? Los trajo sin violencia.
porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Cómo dice el dicho? El que nada hace, nada teme. ¿Ya? ¿Ah? El que nada hace es un vago, me dice. Bueno, ¿me entiende? Y eso es una realidad. Que si estos hombres estaban obedeciendo a Dios, aún por la voz, ¿cierto? O la aparición del ángel, de lo que el ángel le dijo, no había ningún problema, ni ningún drama de que ellos no iban a entrar en la violencia para defenderse. Porque lo que estaban haciendo no era una cosa, ¿cierto?, de su autoría, de lo que ellos querían hacer. Yo quiero ser visto, yo quiero ser reconocido, yo quiero que me vean. No, ellos no buscaban eso. Ellos buscaban simplemente hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Y entonces eso trae bendición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Eso trae bendición a la vida, ¿cierto? A pesar de que nuevamente los van a tomar y los van a sujetar, ¿cierto? Y lo van a hacer presenciar frente a una situación allí, algo no muy grato. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, ¿ya? ¿Cierto? Dios algo va a hacer, diga, Dios algo va a hacer. Dios algo hará con tu vida. Yo quiero animarte en esta tarde o noche ya, quiero animarte, que Dios algo hará con tu vida. Quiero que te atrevas a hablar de Cristo el Señor. Si te saliste de una cárcel de pecado, si eres libre. ¿Cuántos son libres aquí en esta hora? Bueno, si estamos libres, tenemos que atrevernos a hablar de Jesucristo. Atrevernos a decirle a la gente. Bien lo decíamos en la mañana, la gente tiene comezón de oír, pero oír la palabra de Dios. Oír lo que Cristo dice. Oír el mensaje del Señor, oírlo. Necesitamos de esa manera. Necesitamos que la gente se ponga en pie. No importa que vuelva a ser tomado en cuenta por las autoridades y diga, bueno, ¿qué te dijimos? ¿O qué le dijimos? En el caso de los discípulos. ¿Para seguir haciendo esto? ¿Ya? O alguien te diga, ¿y hasta cuándo vas a seguir con esto? Aunque te digan, ¿y qué han logrado? Sí, la gente te va a confrontar con algunas verdades. ¿Y qué han logrado? Tú dices, sí, aparentemente no se ve que he logrado nada, pero en Dios sí lo he logrado. Porque la vida eterna no se ve, pero que la tengo, la tengo. O que la tenemos, ¿cierto? Hay cosas que a lo mejor no son visibles, pero que están en tu vida, son una realidad. Que tu vida ha cambiado, ya es una tremenda realidad. Que eres diferente en pensamiento, en forma de hablar, tu lenguaje, todas las cosas han cambiado y ahora tienes la fe puesta en ese maravilloso Cristo. Claro, eso ha cambiado. La gente no podrá comprender lo que te pasa, pero mi Dios ha hecho lo que tiene que hacer. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso. Quiero que te levantes y digas, Señor, úsame. ¿Cuántos se atreven a hacer eso? ¿Sí? Recuerda, ¿cierto? Tiene su peligro, pero quiero que seas valiente. Señor, úsame. Pónganse en pie. Señor, úsame. ¿Ya? Puedes levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, úsame. ¿Ya? Que esto sea para valiente. Que esto sea para esa gente que realmente necesita. ¿Ya? ¿Cierto? Vendrá fe sobre tu vida. Confiarás en el Señor. Le creerás al Señor que Dios está contigo. Que Él va contigo. Jesucristo ha de manifestarse de una manera sobrenatural, maravillosa. Toda palabra que aprendas, ¿ya? Como bien dice la Escritura, medita de día y de noche. Y en tu camino te irá bien. Tu camino se abrirá. Tus palabras serán palabras de Cristo. Serán palabras del Señor, puesta por el Espíritu Santo, que ya mora en ti, que mora en cada uno de nosotros. Así que será esto glorioso. Yo espero un tiempo de gloria, espero un tiempo maravilloso. Espero que nos encendamos, hermano. Espero que nos encendamos. ¿Cuántos dicen amén? Espero que nos encendamos. La gente está deseosa, la gente te necesita. Hay personas que necesitan que tú le digas que Dios le ama. Que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. La gente necesita escuchar cosas básicas, elementales. Que te conozcan de forma diferente, distinto. ¿Me entiendes? Que no es una apariencia la que tienes, sino es algo de tu interior, que es de verdad. Que es de verdad, que está en tu interior. Por eso bien decía, ¿cierto?, el texto bíblico, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Serán cosas diferentes, será cosa maravillosa. Confiemos en el Señor. Cuando hablemos, más fe vendrá sobre nuestra vida. Como Él dice, ¿no? Abre tu boca y yo te la voy a llenar. Abramos nuestros labios, ¿cierto? Y digamos igual que los apóstoles, ¿no? ¿Cierto? No podemos callar.
No podemos dejar de contar. No podemos ni lo haremos. De hablarle a la gente cuán grandes cosas hizo el Señor con nosotros. De lo que hemos visto y oído. Si has sido sanado milagrosamente, sobrenaturalmente, no calles. Hazlo en el nombre de Jesús. Tu familia, los tuyos necesitan de Cristo. Sí, no necesitan la religión evangélica. Necesitan de Jesucristo el Señor. Necesitan de ese Cristo de la gloria. Tu matrimonio. Todos necesitamos del Señor. Así que créele al Dios del cielo en esta hora. Levanta tus brazos una vez más, te lo pido. Dile, Señor, aquí estoy. Ya, aquí estoy. Ya. No importa, estos fueron nuevamente apresados por los guardias. Fueron llevados frente a las autoridades del templo. No importa cuántas veces tengas que recurrir y liberarte nuevamente. El Señor lo hará. El Señor lo hará. El Señor te usa en este tiempo. El Señor declara en este tiempo que venga palabra, así como vino sobre ellos, venga sobre ti ahora. Esa palabra para que las cosas cambien, para que todo sea diferente. Haya algo que marque tu vida, tu existencia, y sea realmente, y marque esa diferencia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. La gloria tuya, Señor. La gracia tuya sobre tus hijos, sobre tus hijos. Padre, que nos empoderemos en esta hora bajo el poder del Espíritu Santo. Ora del Señor. A ti que te da temor, a ti que te da miedo. A ti que dices, pero ¿qué le voy a decir si no sé qué decirle? Bueno, habla con el Señor. Habla con el Señor. Ya. No es poco lo que le van a pasar a estos. Va a haber un veredicto sobre la vida de ellos. No es fácil confrontar. Pero quiero decirte, el Señor está con nuestros discípulos y está con nosotros también. Así, aleluya, acabará como Dios quiere que acabe. Se hará de la forma como Dios quiere que se haga. Levantaremos, cierto, la antorcha del Señor, la predicación, el Evangelio de Cristo. Hablaremos del Dios del cielo. No callaremos. No callaremos. Y la gente vendrá. Igual como lo hemos leído, que venían de otras ciudades trayendo a los enfermos, a los que estaban poseídos por espíritus demoníacos. Todos serán sanados. Todo el que llegue será sanado. Todo el que venga será sanado. Ayúdame a decir amén en esta hora. Todo el que venga será librado, restaurado. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, te alabamos. Cantamos al Señor. Te alabamos, Dios. Libérate en esta hora. Recibe fuerza de parte de Dios. No importa lo que vaya a acontecer. No importa lo que vaya a ocurrir contra tu vida. Créele a Dios. La gente se puede reír. La gente puede decir cuantas cosas quieran. Pero quiero decirte que Dios va contigo. Que el Señor está contigo. Padre, gracias. Aleluya. Sí, Señor. Todos necesitan perdón y esperanza. Oh, sí, Dios. De un Dios que salva. Oh, Padre, así es. Gracias, Jesús. Padre, hay necesidad de ti fuera de este lugar. Puede movernos. Señor, hay necesidad de ti. Solo Dios en esta puede comuna, salvar. las familias, Señor. Mi Dios Los puede vecinos salvar. necesitan de Cristo, el Por Señor. siempre. Necesitan de Cristo, el Señor. Salvación. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, la muerte Padre, en el nombre de venció. Jesús. En la muerte venció. Aleluya, Jesús. Padre, en tu nombre. En tu gloria, Jesús. En tu gloria, Dios. Aún con mis temores, Sí, yo Dios. sé que me aceptas. Amén, Jesús. Lléname otra vez. Oh, Padre, así es. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Sí, Señor.
la muerte venció, en la muerte venció una vez más, oh Cristo. Solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, la muerte venció. Aleluya, gloria a ti, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En la tierra cantamos, en la tierra tu luz brillará. Cantamos con la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Sí, Señor, úsanos. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, puede, y Dios puede salvar. Sí, Jesús. Por siempre, autor de salvación. No hay otro como tú, Jesús. La muerte venció. No hay otro como tú, Señor. Aleluya. Cristo puede mover montes. Él te va a usar. Moverá los montes. Dios puede moverá delante de él. Gracias, Jesús. Siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, la muerte venció. En la tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. La iglesia dice: Jesús, en la tierra tu luz brillará. Sí, Señor, por la gloria de tu majestad. Más alto que eso. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Oh, Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Amén, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Eso es. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Alguien te necesita esta semana. Alguien se acercará a ti. A lo mejor con angustia, con problemas. Está el momento para que le hables de Cristo al Señor. Es el momento oportuno para que lo hagas. No te olvides de este. No importa. Sé valiente. Atrévete a abrir tus labios. Sepas mucho o poco de la Escritura. Atrévete. El Señor te guiará. ¿Me dices amén? Padre, gracias. Vamos a casa, Señor. Este es el primer día de esta semana, Dios. Y lo hemos dedicado para honrarte y darte la gloria. Padre, bendice, Señor, lo que resta de la semana. Padre, sea tiempos hermosos donde podamos compartir tu palabra, Dios. Y hablar y decirle a la gente lo tan grandes cosas tú has hecho con nosotros. Padre, la gente necesita de tu palabra, necesita de Cristo el Señor, y queremos hablar de Él en esta hora. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, que nada falte para ellos y sean tremendamente bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Ha sido un día intenso en la presencia del Señor.
pero con renovada fuerza cada día, ¿no? Saluda a tu hermano, qué bueno verte. Hay algunos que no veíamos hace varios meses. Qué bueno verles. Gracias porque han venido y están en la casa del Señor. Tengan una linda noche. Bendiciones.